¿Encaja el dogma legal con el que se amparó la gestión de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid con los hechos actualmente conocidos? ¿Por qué los investigadores ni usaron ni precisaron usar los vestigios de los escenarios del crimen para llegar a los autores? ¿Por qué dijeron que les llevó hasta Yamal Zougan la traza comercial de la tarjeta SIM que había en la bolsa si los documentos demuestran que no fue así? ¿Por qué dijeron que llegaron a Bazar Top a través de la traza comercial del terminal que había en la bolsa si no existe documento que lo acredite? ¿Por qué dieron toda la credibilidad a una bolsa que apareció fuera de la escena del crimen y sin constancia documentada de su procedencia? ¿Por qué dijeron que la bolsa con el explosivo fue custodiada en 4 paseos por Madrid si los policías declararon que no sabían que la estaban custodiando? ¿Fue Yamal Zougan quien vendió a los terroristas las tarjetas que se dijeron utilizadas por los terroristas? Efectivamente, en la quizá más sorprendente actuación de la policía española hay 2 aspectos que llamaron poderosamente la atención en los medios internacionales policiales y de inteligencia: la rapidez y la habilidad. Rapidez porque en 18 horas encontraron en unas oficinas de la policía un artefacto intacto el cual dedujeron que era igual que los 12 explosionados. En 57 horas estaban detenidos los acusados de vender los terminales telefónicos usados como temporizadores y los acusados de adquirir la tarjeta SIM de todos ellos. Y en 132 horas ya tenían un testigo que reconocía, sin ningún género de dudas, a uno de los detenidos anteriores como sospechoso de poner un artefacto en uno de los trenes. Habilidad, porque todo ello lo realizaron, por inaudito e incomprensible que parezca, prescindiendo completamente desde el primer instante de cualquier investigación en las escenas del crimen. A partir de la aparición del artefacto intacto y de manera definitiva, los escenarios de las explosiones, contra toda lógica y obviando todos los procedimientos habituales y necesarios empleados por los servicios policiales de cualquier país democrático, fueron desechados para la investigación y, sin constancia documental de orden alguna para ello, al día siguiente comenzó el desguace de los trenes. Según la documentación del sumario, del juicio, de la sentencia y de la comisión del Congreso sobre aquellos atentados, nada procedente de las escenas del crimen fue entregado jamás al laboratorio de policía científica para ser analizado y proporcionar alguna pista a los investigadores. Y se confirma que en esas 18 horas que transcurrieron entre los atentados y la aparición del artefacto intacto, no se produjo ningún avance en la investigación. 2 comisarios de policía corroboraron años después que, efectivamente, esa bolsa fue el primer indicio serio para llegar a los terroristas y que a partir de ese momento tuvieron la certeza del tipo de explosivo utilizado con las bombas. El artefacto consistía en una bolsa de deporte conteniendo 650 gramos de tornillos,
10 kilos de explosivo, un detonador y un terminal telefónico con una tarjeta SIM. Cuando entre los efectos personales recogidos en la estación de El Pozo y depositados en la comisaría de Puente de Vallecas apareció una bolsa de unos 12 kilos de peso que había pasado desapercibida, comenzó la investigación que conocemos. A partir de ese instante y de manera definitiva, los escenarios de las explosiones fueron desechados y al día siguiente comenzó su desguace y desaparecieron. Toda la atención quedó centrada en aquel terminal móvil y especialmente en la tarjeta SIM que portaba. No hay datos de que los investigadores obtuviesen indicio alguno en los escenarios de las explosiones para identificar y detener a los autores. Sin embargo, se desentendieron definitivamente de los restos y pocas horas después fueron desguazados. Afortunadamente para ellos, la sorpresiva aparición de una bolsa con un artefacto explosivo en una comisaría de policía la madrugada siguiente aportó a la investigación los datos necesarios para generar la investigación relámpago, que en pocas horas les permitió detener a un sospechoso y 3 días después identificarlo como uno de los autores. Es difícil imaginar qué habría sucedido si con los escenarios ya desguazados no hubiera aparecido esa bolsa. Según consta en el sumario, el teléfono tenía programada la alarma a las 7:40 y unos cables conectados con el detonador provocarían la reacción de este. El terminal era un Triumph T110 de Movistar que había sido manipulado electrónicamente para cambiar el email o número de serie del terminal grabado en memoria. Si lo que pretendían era dificultar al máximo la labor de la policía, evitando el rastreo comercial del terminal, en lugar de dejar el email grabado en la etiqueta, podían haberlo borrado. En la memoria podían haber grabado cualquier otro número email, incluso dejando a unos todos los dígitos del email, tal como consta en el sumario que hicieron en otros terminales. De haberlo hecho así, habrían retrasado, al menos por varias semanas, el rastreo comercial del terminal. Sin embargo, optaron por poner el email de otro terminal no solo de la misma marca y modelo, sino del mismo lote comercializado. Que los terminales de Movistar fuesen liberados para poder utilizar la tarjeta de otro operador tampoco tiene utilidad terrorista alguna. Muy al contrario, gracias a haber sido liberados en la tienda de un agente del Servicio de Información de la Policía, se pudo completar el trazo de una ruta de comercialización que documentalmente estaba incompleta. En cuanto al inexplicable hecho de dejar en el terminal la tarjeta SIM, hemos comprobado, utilizando un Triumph T110 de Movistar no liberado y su propia tarjeta SIM, que es necesaria la tarjeta para su encendido y poder programar la alarma, y que una vez programada, la tarjeta puede retirarse y apagar el terminal sin problema alguno, porque la alarma se activa con total normalidad a la hora programada. Esta comprobación deja sin respuesta 3 preguntas clave. ¿Por qué dejaron la tarjeta puesta? ¿Por qué utilizar una tarjeta SIM de Amena en lugar de la de Movistar? Y pudiendo utilizar una única tarjeta para programar la alarma de los 13 terminales de los artefactos, ¿por qué dedujeron que se habían utilizado 13 tarjetas diferentes? Liberar el teléfono de Movistar para utilizar una tarjeta de Amena y dejar esta en el interior no solo no ayudó a encubrir el crimen, sino que facilitó tremendamente la rapidez de la investigación, dado que el director de seguridad de Amena era un excomisario de los servicios de información de la policía, que adelantó a los investigadores los datos sobre la traza de comercialización de la tarjeta SIM sin necesidad de mandamiento judicial, en una actuación que el tribunal calificó en su sentencia como irreprochable. A las 16:40 horas del día 13 ya estaban detenidas 4 personas, 2 por la venta del terminal y 2 por la venta de la tarjeta SIM. Gracias al excomisario empleado en Amena,
siguieron rápidamente la pista de la tarjeta SIM, que pertenecía a un lote de 30, de numeración correlativa y que habían terminado vendidas a la tienda de unos hindúes, y así consiguieron llegar hasta el locutorio de Jamal Zougham. En su sentencia, el tribunal aclara cómo, pese a terminar el rastro comercial de las 30 tarjetas en la tienda de los hindúes, la policía consiguió seguir la pista de las mismas hasta el locutorio de Zougham, y lo declara corroborado por el testimonio de los hindúes como testigos protegidos y por prueba documental de los folios 1829 para la venta a los hindúes de las 30 tarjetas y el 1840 para la entrega personal a Mohamed el Bakali, socio de Zougham, de 100 tarjetas. En el folio 1829 sí puede verse el albarán de entrega por Uritel 2000 de 30 tarjetas SIM de Amena a la tienda de los hindúes de Sindhu Enterprise, con la relación de los 30 números entre los que aparece el de la tarjeta que investigaban, pero ahí se termina el rastro comercial de esa tarjeta. Así, la única pista disponible para llegar desde Sindhu Enterprise a Jamal Zougham a través de la tarjeta SIM que apareció en el artefacto de la comisaría sería la declaración de los hindúes como testigos protegidos y que la sentencia respalda con el folio 1840. No existe referencia documental alguna que lleve al locutorio de Jamal Zougham. Lo único que realmente sí respalda de forma documentada el testimonio de los hindúes como testigos protegidos no es entonces la pieza de convicción que aportó el tribunal a la sentencia, sino el testimonio del inspector y la sentencia del tribunal. El inspector de policía que averiguó que la tarjeta que había en la bolsa de la comisaría la vendieron los hindúes a Zougham declara en juicio y bajo juramento que lo que le mostraron los hindúes era distinto de lo que aparece en la prueba documental. Y me mostró en una de las páginas, en un apartado que ponía 25 de febrero, 100 tarjetas, 600 euros, locutorio de la calle Tribulete. No sé si en el libro ponía Jamal o Mohamed, pero sé que mientras leía eso me estaba diciendo que esa tienda era de los hermanastros, bueno, él decía hermanos, Jamal Zougham y Mohamed Chawi. Como yo sabía que el Jamal y Mohamed Chawi estaban dentro del sumario 0903 por el atentado de Casablanca y tenían sus teléfonos pinchados, inmediatamente llamé por teléfono a mi jefe de grupo, que después resultó ser el instructor de las diligencias, y le comuniqué esta circunstancia, que las tarjetas, esa conjunto con 99 más, habían sido vendidas por Sindhu Enterprise al locutorio de la calle Tribulete de Jamal y Mohamed Chawi. Finalmente, el comisario de Burgos, que no había conseguido hasta ese momento detener a Jamal Zougham por falta de pruebas, pudo hacerlo, pero tampoco la suerte le acompañó en esta ocasión para poder presentar las pruebas en su contra, por lo que fue necesario hacer encajar algunos detalles de las mismas. Y me mostró en una de las páginas, en un apartado que ponía 25 de febrero, 100 tarjetas, 600 euros, locutorio de la calle Tribulete. Analizados los documentos del sumario, del juicio y de la sentencia, existe constancia de que la detención de Zougham tuvo lugar porque un inspector de policía declaró en el juicio que en su investigación había leído locutorio de la calle Tribulete en un documento en el que tal frase no existe, lo que no fue óbice para que ese mismo documento fuese presentado en el juicio como pieza de convicción. Cuando el tribunal redactó la sentencia, al referirse al contenido del mencionado documento, escribió entre corchetes a continuación del nombre de Mohamed el apellido el Bakali, como aclaración a que donde decía Mohamed debía entenderse Mohamed el Bakali. Pero en ese documento, utilizado por el tribunal para corroborar el testimonio de los propietarios de Sindhu Enterprise, en el que aseguraron haber llevado personalmente la tarjeta investigada y otras 99 más al locutorio de Jamal Zougham, ni aparece locutorio de la calle Tribulete, ni el Bakali, ni ningún número de tarjeta. Tanto la declaración del inspector
como la sentencia del tribunal, contradicen que el documento pruebe que lo dicho en su testimonio por los propietarios de Sindhu Enterprise sea cierto. El documento en cuestión es la página 61 del libro de caja de Sindhu Enterprise, aportada al sumario en el folio 1840, y el texto referido es el que aparece en el sexto renglón. A los hindúes les otorgaron la condición de testigos protegidos con las referencias K49 y P19. Una vez detenido Zhou por el testimonio de K49 y P19 y el documento del folio 1840 del sumario, el día 16 apareció un nuevo testigo que declaró reconocer a un sospechoso que vio subir al tren que explotó en Santa Eugenia como Jamal Zhou. Según el acta, firmó sobre la foto de Zhou, le otorgaron la condición de testigo protegido y le asignaron la referencia R10. El 12 de abril de 2004, una mujer decidió declarar a la policía que reconocía también a Zhou como visto en el mismo tren y llevando una bolsa. La declararon protegida y le dieron la referencia C65. 14 meses después de los atentados, otra mujer decidió acudir al juzgado para declarar que hacía más de 2 años que, viajando en el tren con C65, había visto a un sospechoso en el tren de Santa Eugenia con una bolsa. Lo identificó como Jamal Zhou, la declararon protegida y le asignaron la referencia J70. Dado que la condena a Jamal Zhou de 42.292 años de prisión se sustentaba en los testimonios de los 3 testigos protegidos del tren de Santa Eugenia y que las defensas observaron varias contradicciones e irregularidades en lo que declararon, decidieron recurrir ante el Tribunal Supremo, que en julio de 2008 sentenció que la declaración de R10 en realidad sería innecesaria e irrelevante por ser redundante con las declaraciones de las otras 2 testigos C65 y J70. En marzo del año 2014, en una entrevista al diario La Razón, el presidente del Tribunal de la Audiencia Nacional disentía del Tribunal Supremo sobre la importancia de los testimonios de los 3 testigos y declaró al periodista: «Se está discutiendo ahora el testimonio de las 2 primeras, que son mujeres, pero R10 es un testigo demoledor». En diciembre de 2011, el diario El Mundo publicó una serie de reportajes y entrevistas resaltando las contradicciones e incoherencias de los testimonios otorgados por los 3 testigos protegidos, dejando constancia, por ejemplo, de las peripecias de J70 a lo largo de los más de 2 años que esperó para reconocer a Zhou a bordo del tren de Santa Eugenia, desde ser rechazada por el Ministerio del Interior como víctima hasta ser reconocida como tal 14 meses después, una vez que declaró haber visto a Zhou en el tren de Santa Eugenia. Señor letrado. Sí, con la venia. ¿Por qué tarda 1 año en ir, 1 año y 2 meses desde que ocurren los hechos hasta que va a comisaría a prestar declaración sobre? No da lugar a la pregunta. En primer lugar, no va a comisaría, luego el dato Bueno. ya del presupuesto es falso. En segundo lugar, la respuesta la tiene usted en el propio sumario, si se lo mira, por favor. De acuerdo. Y es que pasa por la Oficina de Atención a Víctimas y es ahí donde la remiten al juzgado. De acuerdo. El diario El Mundo destacó también que la testigo C65 inventó hechos falsos y se contradijo en sus declaraciones, cambiando en sus versiones la identidad de su acompañante en el tren. Pero lo que causó mayor impacto de la investigación de El Mundo fue la entrevista al testigo R10, al que localizaron en Rumanía, en la que aseguró que el 16 de marzo, cuando el sumario muestra en acta que reconoció en fotografía a Zhou y estampó su firma sobre la misma, a él no le mostraron ninguna fotografía, sino que se las mostraron 2 semanas después, y añadió: «Estoy seguro». El periodista preguntó a R10 acerca de su amigo Ioan Deac, el que le acompañó a declarar ante la policía y actuó de traductor, pese a que la policía tiene sus propios traductores.
R10 dijo que él no vio a Deak en el tren, pero que Ioan le dijo que su casero era policía y que tenía que ir a hablar con él, por lo que acabó yendo a hablar con el policía y 1 o 2 días después fue a prestar declaración. El tren estaba formado por el acople de 2 unidades de 3 coches cada una. La bomba estalló en el cuarto coche, al que los viajeros podían acceder desde el quinto abriendo las 2 puertas de separación, y no era posible el acceso desde el coche 3 al 4 por pertenecer a la otra unidad. El diario El Mundo recreó gráficamente las posiciones de los 3 testigos, así como de los sospechosos que dijeron ver cada uno de ellos. Las testigos C65 y J70 viajaban sentadas en el coche 5 y el testigo R10 viajaba sentado en el coche 4 en el que explotó la bomba. Veamos lo que declararon que vieron en cada uno de los coches. R10 declaró que en el coche 4 en la parada de Torrejón accedió al tren el sospechoso, que él identificó como Zougan, y se sentó en uno de los asientos laterales junto a la puerta por la que subió. C65 y J70 declararon que algo más de 5 minutos después, con el tren circulando entre San Fernando y Coslada, en el coche 5 vieron al sospechoso que ellas identificaron como Zougan, que, avanzando como un loco, empujó a un joven y tirando bruscamente de la puerta de separación de coches, pasó del coche 5 al 4. Es evidente la incompatibilidad del testimonio de R10 con los de C65 y J70. Sin embargo, el propio juez Bermúdez, en entrevista al diario La Razón en marzo de 2014, calificaba de demoledor el testimonio de R10. Trece años después, un comisario de policía reconoció que entonces ya tenía ganas de detener a Jamal Zougan, pero que no le dejaban porque no tenía pruebas suficientes para formular ninguna acusación contra él. En aquella entrevista, el comisario declaró que la bolsa aparecida en la comisaría de policía fue el primer indicio serio para llegar a los terroristas y que les interesó dónde se habían vendido las tarjetas, pero no quién las había comprado ni dónde se había vendido el terminal. Y afirmó que a través de los hindúes se pudo saber que ellos se lo habían vendido a Jamal Zougan, que para el comisario era terreno conocido. El 8 de junio de 2004, Mohamed El Bakali, empleado de Zougan, declaró por iniciativa propia en sede judicial para asegurar que las tarjetas que salieron del locutorio de Jamal Zougan fueron compradas antes del 20 o 25 de febrero por 2 personas a las que atendió su compañero Abderrahim Esbak. Dijo también que Abderrahim Esbak el 14 o 15 de marzo ya declaró lo mismo voluntariamente a la policía. Al serle mostradas unas fotografías, reconoció entre ellas como uno de los compradores al de la foto central izquierda de la página 13 de 14 que el álbum policial refiere como Jamal Almidán. El 6 de febrero de 2005 declaró ante la policía, asistido de letrado y en calidad de detenido, Rachif Bendouda, un marroquí bien conocido por la policía, que mantenía relación con otros marroquíes que frecuentaban el barrio donde tenía la tienda Zougan. Los policías le preguntaron directamente si sabía quién compró en el locutorio de Zougan las tarjetas que se emplearon en los atentados, y Rachif contestó que 2 empleados del locutorio le habían dicho que fue Abderrahim Esbak quien las vendió a Jamal, el chino, que iba acompañado de otra persona no identificada. El 30 de marzo, la policía notificó al juez el número de una única tarjeta de las 100 adquiridas por Jamal Zougan, la 645-658-495, y le dijeron que difería en 12 unidades de otra ya conocida,
Un detalle peculiar que también repitió en el juicio el comisario de policía, que explicó cómo había localizado el piso de Leganés donde estaban escondidos los terroristas. El comisario declaró que su memoria excepcional le permitió relacionar un número de teléfono de un caso anterior con este adquirido por Zougan, y así descubrió el piso de la calle Martín Gaite en Leganés donde estaban escondidos los terroristas. Vamos a ver, ¿y qué conocimiento usted tenía del piso de Martín Gaite de Leganés? ¿A qué horas, cómo usted llega al conocimiento de que en ese piso hay una célula terrorista? Realmente me hace una pregunta que yo creo que debería empezar por el principio, para que se entienda algo. Bueno, pues si es tan amable, por favor. No nos puede relatar toda su experiencia en la UCIE, como usted... No, centrado en el piso, me estoy refiriendo al piso. Sino cómo llega al Pues piso. comente cómo llega al piso. Yo no estaba incurso en la investigación del 11M, esa investigación lo llevaba otra sección, que era la sección tercera, la experta en el Magreb. Ellos habían detenido a Yamal Zougan y era lógico que fuera esa sección la que se hiciera cargo de las investigaciones. Yo no estaba en las investigaciones esas. Sin embargo, el jefe de la unidad, pasados unos cuantos días, pues dada mi experiencia, me dijo que me revisara todo por si veía algo extraño. Y bueno, yo empecé a revisarlo, empecé a revisar datos que ya estaban allí sobre la mesa, y bueno, pues realmente empecé por revisar creo que eran 230 tarjetas que tenían, que habían sido incluidas, por así decirlo, donde estaba incluida la tarjeta de la famosa mochila de Vallecas. Aquellos folios, me parece que eran 6 o 7 folios, donde solamente había números de teléfono, no había más, un número detrás de otro. Y de repente observé un número que me llamó muchísimo la atención. Aquel número variaba en 12 números secuenciales respecto de otro número que yo conocía, y era de la mujer de uno de los seguidores de Abu Dagdag, y que a la vez nos había salido con cierta relación con Yamal Zougan, que ya estaba detenido. A mí me pareció muy importante mis deducciones, y entonces le dije que empezaba a investigar esa tarjeta. Entonces los funcionarios de la sección segunda empezaron a hacer como locos todas las gestiones relativas a esa tarjeta, los números entrantes y los números salientes, es decir, personas que habían llamado y personas a las que había llamado esa tarjeta. El día 3 por la mañana me da el titular del último número telefónico que aparecía en esa tarjeta activa. Entonces yo envío a 2 funcionarios, estos 2 funcionarios salen de la unidad de Canillas, donde estamos, sobre las 12 aproximadamente. A las 12 van a visitar a este señor, y es que él ha alquilado el piso a unos árabes y que les está llamando y no le contestan. Y es más, cuando les está llamando les salta posiblemente el buzón de voz, y aparecen ahí como canciones islámicas, como canciones árabes, y que bueno, que está harto de llamarles y que no le contesta a nadie. Una vez que llegan a la gestoría, este señor les muestra el contrato, les dice el nombre de la persona que ha hecho el contrato del alquiler de piso, Mohamed Belhaj, el número de tarjeta de residencia, y entonces exactamente a las 15 y 11 minutos me llaman y me transmiten los datos. La hora me va a preguntar cómo la sé con tanta exactitud. Pues la sé hasta con segundos. ¿Qué hora exacta comunica usted a su superior? Las 15 horas, 11 minutos y un segundo tengo conocimiento de ese piso. Y un minuto después lo transmito a mi jefe de unidad.
Vamos a ver, entonces, Me extraña que no me pregunte por qué sé con Por favor, exactitud. cada uno su trabajo. El señor letrado preguntará lo que le parezca, tengo otros 40 letrados detrás. Entonces, lo que le lleva a usted al piso de Leganés es una tarjeta que a usted le sonaba porque era secuencialmente a un teléfono que estaba relacionado con Abu Dada. Efectivamente, uno de sus seguidores. Pero, ¿y usted se sabía de memoria todos los teléfonos? Sí, señor. Cuando usted habla de una variación secuencial de 12 números, se refiere a la terminación. Efectivamente. Vamos a ver, la tarjeta, el número de tarjeta de la mujer de Said Berraj, si no recuerdo mal, era el 64 5658 507, mientras que la tarjeta que estaba investigando era el 64 5658 495. A pesar de la minuciosa y detallada descripción que Abderrahim Sbak facilitó del comprador de tarjetas, no le mostraron ningún álbum de fotos para intentar identificarlo. De manera repentina, el sábado siguiente al de la detención de Jamal Zougam, se presentó en los servicios de información de la policía un solidario sirio llamado Abdul Khalek al-Hondi. Dijo dedicarse a la venta de tarjetas telefónicas y explicó que, como sabía que las tarjetas telefónicas habían tenido un papel importante en los atentados del día 11, quería prestar toda la ayuda posible. Añadió que hacía 6 meses de la última vez que compró tarjetas en número de 2000 en una tienda llamada Laxmi, en la calle Alonso Cano, de las cuales 50 ya estaban activadas, cosa poco comprensible, ya que el beneficio lo obtenía principalmente con la activación de las mismas. Aunque aseguró no tener referencia escrita, dijo que podía enumerar aproximadamente los compradores y mencionó a un tal Sarham, al que había vendido varias tarjetas en distintas ocasiones, introduciendo así por vez primera a este personaje en el sumario. Los policías le mostraron fotografías e identificó a Sarham como Sarham Ben Abdelmajid Faket, que unos días más tarde se haría famoso con el alias de El Tunecino, al aparecer su cadáver en un piso que explotó en Leganés. En su improbable habilidad como vendedor de tarjetas telefónicas, de las 2000 tarjetas adquiridas, dijo haber vendido únicamente las 50 ya activadas, precisamente con las que obtenía menor beneficio. De las 50, dijo recordar el número de 2 de ellas. De una, primero dijo que perdió el chip, luego que fue extraviada, y la otra dijo que era la que él utilizaba. A continuación, declaró algo sorprendente al introducir en el sumario, también por vez primera, la asombrosa tarjeta 645-658-495. Se refirió a la tarjeta como si él ignorase que, al parecer, de una u otra forma, estaba a nombre de su mujer, y acto seguido dio una explicación, sin duda porque alguien le habría pedido que la diese, asegurando que, aun estando a nombre de su mujer, posteriormente fue vendida a una de las personas que había citado anteriormente.
Tras sus asombrosas declaraciones sobre su habilidad comercial, concluyó asegurando que dejaba el negocio de las tarjetas. En la pieza separada número 15 del sumario, etiquetada como hermano Chergui, en el folio 208, aparece uno de los listados de tráfico telefónico de una de las tarjetas registradas a nombre de Khaled Al-Hondi. Como puede apreciarse, hay registrados tráficos hasta con 9 de las tarjetas atribuidas a los sospechosos. Ante el cúmulo de datos telefónicos obtenidos, el juez pidió a Amena identificar a los titulares, fecha de venta o activación de un total de 13 tarjetas a nombre de Khaled Al-Hondi, y si esa relación de números había sido vendida a Laxmi en el año 2003 y, en tal caso, la fecha de entrega. Por último, preguntó si se activaron rellenando cupones a nombre de Khaled Al-Hondi o de su mujer. El 28 de diciembre siguiente, el director de seguridad de Amena contestó al juez algunos datos de esas 13 tarjetas y que se estaban realizando las comprobaciones oportunas para conocer el punto final de venta. Entonces, lo que le lleva a usted al piso de Leganés es una tarjeta que a usted le sonaba porque era secuencialmente a un teléfono que estaba relacionado con Abu Dada. Abu Dada fue detenido en 2001 en la Operación Dátil, por lo que la mujer de Said Berraj no podía estar utilizando en el 2001 la tarjeta que el comisario dijo recordar, dado que dicha tarjeta no se activó hasta 2 años después, en mayo de 2003. Efectivamente, uno de sus seguidores. Pero, ¿y usted se sabía de memoria todos los teléfonos? Sí, señor. Cuando usted habla de una variación secuencial de 12 números, se refiere a la terminación. Efectivamente. Vamos a ver, la tarjeta, el número de tarjeta de la mujer de Said Berraj, si no recuerdo mal, era el 64 5658 507, mientras que la tarjeta que estaba investigando era el 64 5658 495. Uno de los datos comunicados al juez por el director de seguridad de Amena fue la relación de puntos de venta iniciales de las 13 tarjetas. Aportó la identidad de los titulares de dichas tarjetas, siendo Khaled Al-Hondi o su mujer los titulares de 10 de ellas, y dejó constancia igualmente de que las 13 tarjetas fueron activadas entre el 20 de mayo y el 26 de noviembre del año 2003. El 23 de enero de 2006, el director de seguridad de Amena informó al juez que el punto final de venta de las 13 tarjetas fue Joaquín Fernández S.L., por tanto, no fue Laxmi, como dijo en su declaración el sirio solidario que quería prestar toda la ayuda posible. Habiendo declarado Khaled Al-Hondi que vendió tarjetas a los sospechosos de los atentados e identificado a uno de ellos como el apodado El Tunecino, y que la tarjeta que se utilizó para el alquiler del piso de Leganés donde se ocultaban los sospechosos el 3 de abril de 2004 la puso a nombre de su mujer y luego la vendió a un tercero, las defensas vieron motivo suficiente para solicitar las siguientes diligencias judiciales. Imputarle por su presunta participación en los atentados. Pericial para comprobar si es su voz la que aparece en grabaciones telefónicas a un traficante de droga apodado El Chino. Oficiar a policía y guardia civil para averiguar qué otros teléfonos puede haber utilizado. Datos de tráficos telefónicos mantenidos. Toma de declaración al personal de Laxmi sobre las tarjetas compradas por Al-Hondi. Ruta de comercialización de algunas de las 13 tarjetas. Oficiar a policía para que diga el motivo por el que el 30 de marzo informaron el juez que la tarjeta 645-658-495 era una de las 100 vendidas por Sindhu Enterprise a Jamal Zouam, si 10 días antes Khaled Al-Hondi había declarado haberla vendido él. Oficio a la policía para que informase de la condición de confidente de Khaled Al-Hondi.
Las defensas dejaron constancia en el sumario de que el juzgado no pudo demostrar dónde estaban cada uno de esos oficios cursados y cumplimentados, y así quedó reflejado. ¿Quién era en realidad ese sirio que espontáneamente decidió presentarse un sábado a la hora del almuerzo en las oficinas de los investigadores de los atentados para prestar toda la ayuda posible, asegurando que se dedicaba a la venta de tarjetas, aunque según sus palabras no vendía ni 9 al mes y encima sin posibilidad de beneficiarse de la activación? Ese hombre, con un permiso de conducir español canjeado por uno de aquí, de unos 80 metros de estatura, de unos 48 años de edad, y complexión fuerte, con bigote y pelo liso corto, sin gafas y vistiendo de sport que compraba en el locutorio de Zougán tarjetas de numeración fácil de recordar, ¿quizá era un desconocido para la policía? Nada más alejado de la realidad. Abdul Khaled Al-Hondi era un viejo conocido de los servicios de información de la policía, que ya aparece en la Operación Dátil contra la célula española de Al-Qaeda, como un estrecho colaborador de Abu Dada. El 3 de octubre de 2006, el Ministerio de Interior contestó a la pregunta formulada en el Congreso por la diputada Alicia Castro sobre la condición de confidente de la Policía Nacional de Abdul Khaled Al-Hondi, alegando que la cuestión estaba considerada como materia clasificada.